¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos hablarles del tan necesario diálogo entre las distintas religiones y más en particular, hoy aquí en este espacio de la 8 Mediterráneo nos queremos acercar a la realidad de la amistad y de las relaciones que hay establecidas entre el cristianismo y el judaísmo. Una asociación valenciana, la Amistad Judeo-Cristiana, cumple precisamente en este año 2019 sus 25 primeros años de historia. Y nosotros, con motivo de esa efemérides, queremos conocer mejor esta entidad y también pulsar el estado actual de esas relaciones, esas buenas relaciones entre los cristianos y los judíos. Pero tenemos además preparados para el programa de hoy algunos otros asuntos del interés socio-religioso. Claro que sí, y es que además le vamos a presentar un método científico revolucionario que es no invasivo, que respeta la naturaleza del hombre y que resulta en ayudar a todas esas parejas que buscan la paternidad y que no lo han logrado por temas de infertilidad. Conoceremos este tema y también realidad sociocaritativa de la Iglesia, temas de exclusión social a través del informe FODES. Esto y mucho más en el Encuentros de hoy. Empezamos, Eduardo. Vamos allá. Bien, pues como decimos al principio, hoy queremos conocer cuál es el estado actual de las relaciones entre los cristianos y los judíos. Queremos también saber cómo podemos nosotros aprender de los judíos, qué podemos también aportar nosotros, los cristianos, desde nuestras propias creencias religiosas y también, como decimos, pues pulsar ese estado actual de las relaciones, de las buenas relaciones entre estas dos grandes tradiciones religiosas. Al hilo de ello, además, vamos a conocer a una entidad valenciana que tiene un nombre en este contexto muy significativo y muy bello también, la Amistad Judeo-Cristiana, una entidad valenciana que cumple este año 2019 sus primeros 25 años de existencia y que se dedica precisamente a promover esas buenas relaciones entre judíos y cristianos. Bien, pues tenemos el gusto de tener hoy aquí en el plató de Encuentros al presidente de la Asociación Judeo-Cristiana, don Francisco Fontana. Don Francisco, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Bueno, unas relaciones entre cristianos y judíos que a lo largo de los siglos, hace ya muchos siglos, pues no han sido precisamente fáciles, más bien al contrario, han sido difíciles, pero que con el tiempo han mejorado muchísimo y, por ejemplo, pues los últimos papas los hemos visto hablar de una forma muy cariñosa hacia los judíos, hacer muy distintos encuentros interreligiosos y hablar de ellos como dicen estos últimos papas, ¿no? El Papa Francisco, Papa Benedicto, Papa Juan Pablo II, como nuestros hermanos mayores en la fe. Es así, ¿no? Sí, sí. San Juan Pablo II, en su visita a la sinagoga de Roma, es donde pronunció esta famosa frase. De alguna forma sois nuestros hermanos mayores en la fe, nuestros hermanos predilectos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si le parece, don Francisco, también un vídeo que nos sirva un poco de introducción a esta conversación en el que vamos a ver cómo han celebrado ustedes estos 25 años la amistad judío-cristiana en un encuentro que tuvo lugar en la calle Avellanas de Valencia, en el edificio de la Vicaría de Evangelización del Arzobispado, en un acto que además hubo una participación importante del Arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, y representantes también de la cultura y del mundo hebraico. Lo vemos si le parece y enseguida entramos un poco en materia. Judíos y cristianos rezaron ayer juntos una oración interreligiosa con motivo de los 25 años de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, en el 54 aniversario de la declaración Nostra Aetate. El cardenal Cañizares dio gracias a Dios por compartir la misma oración y el mismo Padre con nuestros hermanos judíos y rogó para que entre nosotros solo haya fraternidad y que nos mantengamos unidos en la fe que nos dará la paz. También intervinieron Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, quien habló del amor y respeto que debemos al prójimo según el judaísmo, Vicente Collado, delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, y Analia Snaderovsky, de la comunidad judía Masorti Aviv. Francisco Fontana, presidente de la Amistad Judeo-Cristiana, fue el encargado de repasar la historia de la asociación. Durante el acto, que contó con los cantos en hebreo del coro de la Comunidad Israelita de Valencia, Jordi Miquel, vicepresidente de la Amistad Judeo-Cristiana, leyó las bienaventuranzas, mientras que Moisés Serfati, de la Comunidad Israelita, leyó los 10 mandamientos.
כי אנוכי אדוני אלוהיך, אלקנה, פוקד עוון אבות. Bien, pues así es como se celebró esos 25 años de la Asociación Valenciana de la Amistad Judío-Cristiana. Bueno, don Francisco, un cuarto ya de siglo, este primer cuarto de siglo, ¿qué balance hace de todo este tiempo a tenor del espíritu fundacional de la Asociación Judío-Cristiana? Lo primero de todo, hay que dar gracias a Dios por estos 25 años, pues el espíritu con el que nació la asociación y sus objetivos es que haya buenas relaciones entre judíos y cristianos. Eso lo primero. Y lo segundo es, para nosotros los cristianos, conocer mejor la religión judía, la cultura, el medio en que brotó el cristianismo. Acercándonos a los judíos de hoy y estudiando la religión tal como la practican, de alguna forma creo que podemos comprender mejor a la primitiva iglesia cristiana de Jerusalén. Don Francisco, ¿cómo se fundamenta esta amistad entre judíos y cristianos? O sea, ¿en qué se basa, cómo surge y a qué se debe pues esta necesidad? Bueno, hay una cosa básica que es elemental. Jesús es judío, la Virgen María también y los apóstoles. Quiero decir, si entiendes esto, si caes en la cuenta de esto, pues entonces todo lo demás ya se desarrolla con mucha facilidad. Yo diría que a nivel doctrinal o a nivel oficial, de alguna forma, es la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II quien da un fundamento ideológico a esto de las relaciones judeocristianas. Pues en esta declaración se dice, como es por consiguiente tan grande el patrimonio espiritual común a judíos y cristianos, este Sagrado Concilio recomienda que se fomenten este conocimiento y aprecio mutuo entre ellos. ¿Y sigue todavía existiendo este pasado de desencuentros entre ambas comunidades de creyentes? ¿Sigue pesando en la actualidad? Eso está ahí y no se puede cambiar. La historia es así y punto. Hoy día las relaciones pienso que son más fluidas, son positivas, se ven con aprecio. Por parte de la jerarquía católica totalmente, ¿no? Los papas están a favor de esto. Hay una pontificia comisión para las relaciones con el judaísmo que preside un cardenal, cardenal Kurt Koch. Hay también la Conferencia Episcopal Española tiene un delegado para las relaciones interreligiosas y aquí en Valencia también hay un delegado del arzobispado, don Vicente Collado, que lleva todo esto. ¿Y qué hace falta para seguir avanzando en esta amistad? ¿Qué más hay que hacer? Bueno, vamos a ver. Lo básico, lo primero ya está hecho, es decir, conocerse judíos y cristianos. La asociación mantiene buenas relaciones con las comunidades judías aquí en Valencia, nos conocemos, hay amistad. Por ejemplo, ahora hay el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas, lo haremos el lunes 13 de enero, en que un representante judío y un representante cristiano comentan un tema de interés para las dos religiones. En este caso, por ejemplo, vendrá el rabino Moshe Ben Dahan de Madrid y por parte cristiana será el rector del seminario, don Fernando Ramón, y comentarán un tema, un mandamiento, el honrar padre y madre, la perspectiva judía y la perspectiva cristiana. Quiero decir, estas son formas de que esta relación siga avanzando, de que nos vayamos conociendo mejor, de que veamos nuestras perspectivas. ¿Qué me gustaría a mí más? Pues, por ejemplo, a mí me gustaría estudiar el judaísmo con judíos, estudiar el Talmud, todo esto, ver su punto de vista. También me gustaría que se hablara más de Jesucristo, pero a veces hay temas que son conflictivos y que más bien conviene no tocarlos por ahora. Y en aquellos temas que están en común, por ejemplo, en los mandamientos, sí. Y el que mencionas, amarás a tu padre y a tu madre, eso cuando ustedes se reúnen para hablar de un tema como este, para dialogar, para reflexionar sobre esto, lo hacen en el sentido de un aprendizaje, de encontrar puntos en común, o ¿con qué objetivo? El objetivo es ver el enfoque que tenemos en común y diferente de un tema, de los mandamientos, por ejemplo. Pues es muy interesante escuchar el punto de vista judío y el punto de vista cristiano.
Esto lo hemos hecho otros años, se han comentado otros mandamientos, también se ha comentado la enseñanza en las escuelas, la enseñanza de la religión, como se hace en Israel, como se hace aquí en España. Es decir, te enriqueces. De hecho, es que es muy rica, ¿no? La religión del judaísmo, por supuesto también el cristianismo, pero en concreto, don Francisco, ¿podríamos puntualizar qué es exactamente lo que los cristianos podemos aprender de esa idiosincrasia de los judíos y viceversa también que podemos compartir nosotros los cristianos con ellos a partir de nuestras propias creencias religiosas específicas? Todo eso depende del interés de cada uno. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar una cosa. Una persona hace una promesa. Pues daré una limosna al Señor o tal cosa. Y después, por lo que sea, pues tienes dificultades, no te viene bien. En el judaísmo, por ejemplo, las cosas están mucho más concretas. Dicen, si haces una promesa a Dios, pues tienes un plazo para cumplirlo, 3 meses como máximo. Eso en el cristianismo no está. Entendamos una cosa, si amas a Dios sobre todas las cosas y haces una promesa, tienes que cumplirla lo más pronto posible. Eso está claro. Pero no todos tenemos la gracia o el don de amar a Dios con toda esa perfección, por supuesto. Entonces el judaísmo con sus puntos concretos... Tiene más prescripciones, ¿no? Exacto. Y eso es pedagógico también, en cierto modo. Claro. Sí, eso es, te enseña más a lo concreto, mientras que en el cristianismo queda a veces todo como muy abstracto. Como dando también herramientas para obedecer. Sí. Lo repito, si amas a Dios sobre todas las cosas, entonces adelante. Pero si eres un cristiano imperfecto, como pienso yo, pues entonces pues, a veces conviene más saber los preceptos y todo esto para guiarte mejor. Viceversa, los cristianos, ¿qué podríamos un poco aportar? Eso ya te lo tendría que decir un judío, ¿no? Tenga en cuenta que la relación es muy asimétrica, ¿eh? Entre el judaísmo y el cristianismo la relación es... los cristianos son muchos millones, los judíos son pocos, 15, 16 millones. Es decir, ya por ahí hay otra cosa. Segundo, también el judaísmo como tal es una religión autónoma. Es decir, tú para cumplir los preceptos judíos no necesitas para nada del cristianismo. Cumples los preceptos, eres un buen judío y demás. Cosa que es diferente, esa asimetría hay que tenerla siempre muy presente. En particular, la fundación de la Asociación Amistad Judío-Cristiana, ¿cómo surgió? ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿En qué contexto? Sí. Hace 25 años. Bueno, vamos a ver, esto no es iniciativa propia, fue de iniciativa de Sor Ionel Mialovici, una monja de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, que dirigía el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Entonces, en una entrevista que tuvimos con ella, nos dijo que en Valencia habían 5 suscriptores de una revista que publica el centro, la revista El Olivo, y que nos pusiéramos en contacto nosotros a ver si podíamos hacer algo. Entre ellos estaba don José Miguel Sustaeta, canónigo de la catedral, profesor de liturgia ya jubilado, que fue quien impulsó decisivamente de cara al arzobispado esta asociación. Otro de los suscriptores era don Miguel Roca, entonces arzobispo de Valencia, que de alguna forma también alentó, dio el plácet verbal a que la asociación se desarrollara. Y después don Agustín García Gasco fue quien firmó los estatutos y aprobó la asociación. Sí. A partir de entonces ya hacer actividades. ¿Y hay otras entidades similares en España, en Europa, en otros contextos? Sí, está el Centro de Estudios de Madrid. Su directora, Sor Ionel, ya se jubiló. Y en España, que yo sepa, no hay más. Estaba la Entesa Jueu-Cristiana de Cataluña, pero no hay más asociaciones. Sí, en Europa sí hay muchas más. En Italia creo que hay 5. En Francia hay como unas 60, en Alemania 70. Tenga en cuenta que en Francia hay más comunidades judías, en Inglaterra también. Y hay un Consejo Internacional de Judíos y Cristianos, que es una asociación, digamos, de tipo paraguas,
que reúne todas las asociaciones nacionales o estatales de todos los países de Europa, de Estados Unidos, Sudáfrica, Israel. Y esta asociación es muy activa y una vez al año se reúne. Dentro de estos 25 años podrás destacar quizás alguna de las actividades más insignias de la asociación. Cuéntanos cuál es la labor que realiza, qué actividades por lo general son las que está llevando a cabo la amistad. Fundamentalmente hacemos conferencias con un conferenciante judío, con un conferenciante cristiano que hable de estos temas. También hacemos una cena de Pascua según el rito judío, la cena de Pesaj. El Día de las Relaciones Judeo-Cristianas, que ya he comentado, algún viaje a Israel o alguna excursión a alguna judería, la judería de Sagunto, por ejemplo, aquí en Valencia. Quiero decir, actividades para conocer el judaísmo y para que haya buenas relaciones entre judíos y cristianos. Sí. ¿Cómo se puede contactar con la asociación y participar en sus actividades? Claro, eso es muy sencillo. Tenemos nuestra sede en el convento de dominicos y allí los lunes por la tarde nos reunimos. Si quieren alguna información, allí en Dominicos se puede preguntar. Bueno, y don Francisco, estamos a unos días de celebrar la Navidad, ¿no? En ese contexto de las relaciones entre judíos y entre cristianos, ¿qué significado tiene pues, esta conmemoración del nacimiento de Jesús? Desde el punto de vista judío, no. Pues sí, nació ese día, un judío, digamos, muy universal, muy importante, muy famoso, pero para ellos no tiene significación religiosa. Sí hay una fiesta ahora, estas fechas, la fiesta judía de Hanukkah, que tiene una similitud en el tiempo. Empezará el 22 de diciembre, dura 8 días, terminará el 30 de diciembre, y entonces en los hogares judíos se enciende un candelabro especial con 8 velas, cada día se enciende una, primer día una, hasta el último día 8, y que tiene que estar en un sitio visible, en una ventana, para que todo el mundo vea la luz. Es una festividad que tiene su origen en la época de los macabeos, cuando la purificación del templo, y que es una festividad muy alegre. Para nosotros los cristianos, la festividad de Hanukkah tampoco nos dice nada. Aunque realmente, quede esto claro, si los macabeos no hubieran triunfado, pues si hubiera terminado el judaísmo, pues cristianismo no habría habido. Para nosotros es el nacimiento de Jesús en Navidad, que es luz de las naciones. Las dos son fiestas de luz en medio del invierno que nos dan alegría. Pero somos deudores los cristianos del pueblo judío y así lo reconocemos también. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Felicidades por esos 25 años, a por otros 25 más en este mundo tan necesitado de amistad, ¿no? Como la que ustedes promueven. Pues lo dicho al principio, demos gracias a Dios por estos años y pues lo que siga sea la voluntad de Dios. Y gracias a ustedes. Bueno, gracias y hasta la próxima. Gracias. Bien, continuamos nosotros en Encuentros y ahora vamos a ver cuál es la intención del Papa Francisco para este mes de diciembre. Ya saben ustedes que el Papa todos los meses nos pide por una necesidad especial de oración y la de este mes, pues como no podía ser menos, también es muy importante, muy necesaria y es luego totalmente acuciante. Claro que sí, es que el Papa Francisco para el mes de diciembre nos pide que oremos por los niños, para que los países tomen las medidas necesarias para garantizar y tener como prioridad el futuro de los niños, sobre todo aquellos que están sufriendo. Veamos. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. Y después de ese llamamiento caritativo del Papa
Francisco, vamos a seguir hablando aquí en Encuentros en la 8 Mediterráneo de la acción sociocaritativa de la Iglesia. Esta misma semana, por ejemplo, Cáritas Diocesana de Valencia ha abierto aquí, en la capital valenciana, un centro de noche para los meses de más frío, para poder alojar a las personas sin hogar de nuestras calles, de nuestras plazas. La próxima semana, en el próximo programa de Encuentros, veremos imágenes de este centro de noche y hablaremos más en profundidad de ello. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en un informe que ha sido presentado también estos días en Cáritas Diocesana de Valencia, un informe sobre el estado, un diagnóstico de la realidad de la comunidad valenciana. Es un informe que arroja algunos datos preocupantes, por ejemplo, el hecho de que se han registrado 1 millón de personas las que en toda la comunidad valenciana viven en riesgo de exclusión social. Como dato positivo, pues parece ser que en los últimos años ha habido un incremento de los espacios de integración social. Así es, el informe FOESA que ha sido presentado en la sede de Cáritas Diocesana y ha sido elaborado por más de 500 especialistas entre encuestadores y investigadores. Ellos apuntan que los principales factores de riesgo para la exclusión social son la falta de empleo, la vivienda y la salud. Veamos todo esto en la siguiente nota. La Comunidad Valenciana cuenta con 1 millón de personas en situación de exclusión social, lo que supone un 20,3% de la población total. Así se desprende del informe FOESA presentado en Valencia. Por otro lado, el informe destaca como nota positiva que en los últimos 5 años ha habido un incremento notable del espacio de integración social. La presentación tuvo lugar en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia, en la que el sociólogo Guillermo Fernández Maillo, coordinador también del equipo de estudios de Cáritas Española y de la Fundación FOESA, destacó la sensación de fatiga de la solidaridad y de la compasión por parte de la sociedad. Vivimos en un claro momento de mutación social, un tiempo donde las brechas que se han producido entre nosotros, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza globales, o la erosión de las instituciones públicas, o inclusive a veces la gestión insolidaria de la crisis, de alguna manera ha provocado el ascenso de los particularismos, a veces incluso actitudes reactivas y xenófobas que están consolidando un cierto individualismo que nos está haciendo dejar atrás a gente hacia... Respecto a los datos del informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad Valenciana, el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros, destacó que no se trata solo de cifras. Se detecta en la sociedad española en general, también la valenciana, una necesidad de compasión. Estamos perdiendo un poco en eso. Y bueno, Cáritas aporta eso y muchas otras cosas más, en el sentido de la compasión es hacer nuestros los problemas y las dificultades y los sufrimientos del otro. Por su parte, Nacho Grande, el director de Cáritas Diocesana de Valencia, señaló que la grandeza de una sociedad viene marcada por cómo es capaz de dar respuesta a las personas más débiles. Sociedad, volver a vincularnos y de una manera clara y contundente trabajar también de manera coordinada y conjunta con todos los actores que forman parte de nuestra sociedad, como por ejemplo las administraciones públicas. El informe también apunta que la exclusión social se ha reducido intensamente en estos últimos 5 años, pero se encuentra enquistada en la estructura social de la comunidad como en el resto de España. Bien, pues continuamos en Encuentros, cambiamos ahora totalmente de asunto para hablarles de una especialidad médica, la naprotecnología, una ciencia procreativa que se dedica a diagnosticar los problemas de fertilidad tanto de hombres como de mujeres y también trata de buscar un tratamiento que sea no solo eficaz, sino además totalmente natural. Así es, nosotros hemos conversado con el pionero de esta ciencia, de esta alternativa para todas aquellas personas que no pueden conseguir la paternidad. Y hemos conversado con el doctor Jaime Siegris, él es ginecólogo especialista en naprotecnología y ginecólogo también oncólogo del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Veamos la siguiente nota. Bueno, pues la naprotecnología es un abordaje sistemático para los problemas de esterilidad que lo que busca es determinar qué está provocando la esterilidad en una pareja, ¿no? Para eso pues, se hace un estudio muy extenso, muy importante y sobre todo pues, nos basamos en el estudio del ciclo menstrual de la mujer, en el caso del estudio de la mujer, en el caso del varón utilizamos unos otros parámetros, pero en el caso de la mujer incidimos mucho en el estudio de cómo es el ciclo menstrual y para eso bueno, pues, tenemos una serie de herramientas metodológicas que nos permiten evaluar cómo es el ciclo menstrual y esto nos va a permitir detectar una serie de patologías que pueden estar subyacentes. A raíz de este estudio
del ciclo menstrual que la mujer hace ella, para la cual pues, se le ofrece una formación determinada. A raíz de este estudio se realizan luego una serie de procedimientos diagnósticos que lo que pretenden es estudiar cómo es la función hormonal, cómo es la función anatómica y cómo se producen pues, una serie de eventos en el ciclo de la mujer, si se están realizando de manera adecuada o no. ¿Sí? Esto pues es una técnica que viene de Estados Unidos y hay, bueno, pues hay una gran experiencia en este sentido, está muy extendido, esto se ha extendido pues, por distintos países de Europa, pero en España acabamos de empezar a realizarlo hace un par de años, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo pues, hay varias ciudades españolas en las que se está realizando esto, pero también se puede hacer pues, un poco a distancia, ¿no? Es verdad que ginecólogos especialistas en naprotecnología no somos muchos, pero lo que hacemos es atender a parejas muchas veces online y esto, bueno, pues, con la ayuda de determinados ginecólogos colaboradores nos permite hacer tratamientos a veces a distancia. Entonces, bueno, pues tenemos un poco esa ventaja, porque lo primero, si nunca han hecho ningún tratamiento de esterilidad, ninguna técnica de reproducción asistida, pues lo lógico es pensar primero buscar la causa. Y el estudio que se realiza en naprotecnología es muchísimo más exhaustivo que el que se realiza en medicina de reproducción convencional, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es un elemento que nos diferencia y que pues, nos dota pues, de mucha credibilidad, ¿no? El buscar la causa como eje del tratamiento. Y segundo, pues también para aquellas parejas que a lo mejor hayan realizado algún tratamiento, alguna técnica de reproducción artificial, que sepan que este tipo de abordajes también es válido para ellos, porque también pues, les va a permitir detectar el problema en un porcentaje muy elevado en los casos y detectando el problema, pues tratarlo eficazmente. Pues para ello lo mejor es acceder a la página web de Fertilitas, www.fertilitas.es, y a raíz de ahí informarse de la metodología que se emplea. Nosotros no requerimos que la pareja esté situada en determinada ciudad. Es verdad que determinados procedimientos sí que requerirán pues, acudir pues, a lo mejor a Madrid, a Málaga, algunas ciudades en las que se realiza esto, pero la gran parte del estudio y del tratamiento pues, se puede hacer online. También tenemos ginecólogos y especialistas colaboradores en distintas ciudades de España que nos permiten pues, ampliar el espectro y ofrecer el tratamiento a muchas más personas. Y ahora continuamos con más información y les contamos de una iniciativa que ha sido puesta en marcha por la Asociación de Mestres Campaners para recuperar las antiguas campanas de la iglesia de Santa Catalina que fueron fundidas en Londres en el año 1729 y que desaparecieron en el siglo XX, Eduardo. Así es, Ángela, y por de pronto la iglesia de Santa Catalina ya ha recuperado desde hace solo unos pocos días una de esas campanas, una de esas réplicas. Fue bendecida muy recientemente por el vicario general de la Archidiócesis de Valencia, don Vicente Fontestad. Tiene más datos nuestro compañero Samuel Martos. La primera réplica de las campanas originales de la iglesia de Santa Catalina de Valencia, conocida como el Peret, fue bendecida el pasado domingo por Vicente Fontestad, vicario general de la diócesis, en el transcurso de una Eucaristía concelebrada por Francisco Ruiz, rector de la iglesia. Miembros de Mestres Campaners, la asociación que ha puesto en marcha la campaña para recuperar las antiguas campanas, hicieron sonar el Peret en la capilla de la Anunciación, donde la campana permanecerá expuesta hasta ser subida al campanario. La nueva campana fue trasladada el sábado 16 de noviembre desde el Ateneo Mercantil, donde permanecía expuesta desde finales de agosto hasta la iglesia de Santa Catalina. A primera hora de la mañana, miembros de Mestres Campaners y operarios del Ateneo trasladaron la campana y la colocaron en la capilla de la Anunciación. La nueva campana, fundida en el taller de campanas Riberas en Montehermoso, Cáceres, es la más pequeña de las 6 campanas originales que se pretenden recuperar, las conocidas como campanas inglesas o luteranas, que fueron fundidas en Londres por Richard Phelps en el año 1729, pero desaparecieron durante el siglo XX. El Peret pesa 117 kilos, mide 54 centímetros de diámetro y da la nota G-Sol. La campaña de suscripción popular para la recuperación de las campanas de la iglesia de Santa Catalina se puede consultar en la página web mestrescampaners.com. Bien, pues terminamos así y volvemos la semana que viene con más noticias, con más testimonios de la actualidad de la iglesia en Valencia. Aquí a las 11 de la mañana en la 8 Mediterráneo. Hasta luego.